Bienvenido al canal Virtud en Verso. Este es el segundo video de la serie de los 7 pecados y ahora vamos a explorar el pecado de la envidia. ¿Está este pecado presente en tu vida? ¿Conoces a alguien envidioso? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la envidia? ¿Quiénes fueron los envidiosos en la Biblia? Vamos a explorar muy bien los hechos y analizar con cuidado este pecado. Para no perderte ningún video de esta serie y otros videos diversos de este canal, suscríbete ahora mismo. Si te gusta este tipo de contenido, dale me gusta y compártelo con algún amigo envidioso o incluso envidiado. Vamos a empezar. Hay sentimientos que queman en silencio, que no gritan, no agreden, no se revelan con palabras, sino que corroen por dentro como fuego bajo las cenizas. La envidia no entra por la puerta principal, se arrastra por los rincones del alma, sigilosa, vestida de admiración fingida. En el mundo visible casi nada cambia, pero por dentro nace una comparación tóxica, una inquietud creciente, una tristeza no por no tener, sino por ver que el otro tiene. Y ahí reside el veneno. A diferencia de la soberbia que se exhibe, la envidia se esconde. Es cobarde, no brilla, sino que quiere apagar el brillo ajeno. Desde los tiempos más antiguos ya había un susurro que decía, ¿por qué él y no yo? Y ese susurro creció, se convirtió en plan, se convirtió en acto. Caín escuchó ese susurro al mirar a su hermano Abel. El resultado, Génesis 4:8. La envidia fue el primer pecado cometido contra el prójimo. Y hasta hoy mata reputaciones, amistades, familias e incluso ministerios. Caín y Abel, 2 hermanos, 2 altares, 2 corazones, uno aceptado, otro rechazado. Dios miró a Abel con agrado, pero no a Caín. Y Caín no buscó cambiar su ofrenda, ni su corazón. Simplemente miró a su hermano y deseó que su brillo se apagara. Génesis 4:5-6 nos muestra a Dios intentando advertirle. ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Pero la envidia ya había echado raíces. La ira era solo el fruto. El pecado acechaba a la puerta, como un animal hambriento, esperando ser alimentado. La envidia transformó al hermano en enemigo. Y con ello, el primer asesinato de la historia fue cometido, no por poder, no por riqueza, sino por sentirse menor ante el otro. No fue Abel quien hirió a Caín, fue la comparación. Y hoy, ¿cuántos Abeles son odiados simplemente por existir? ¿Cuántos son cancelados, calumniados o despreciados solo porque incomodan a quien está perdido en su propia mediocridad? Y lo más triste, ¿cuántos Caínes viven dentro de nosotros? La envidia es el pecado que menos se confiesa. ¿Quién admite que envidia a alguien? ¿Quién levanta la mano y dice, me molesta el éxito del otro? Es más fácil esconder, disimular, negar, pero la mirada delata. La comparación constante, el deseo de ver al otro caer, la falsa alegría cuando alguien falla, todo esto son señales silenciosas de un corazón envenenado. Proverbios 14:30 ya advertía, la envidia es la carcoma de los huesos, consume por dentro. Y lo más irónico, el envidioso nunca quiere lo que el otro tiene, quiere que el otro no tenga, no quiere subir, quiere que el otro descienda. Y cuando eso no sucede, sufre, no por su realidad, sino por la victoria ajena. Es un sentimiento amargo que paraliza, roba la gratitud, apaga la identidad, transforma al otro en un espejo de todo lo que uno se siente incapaz de ser. ¿Y tú ya sentiste eso? ¿Ya percibiste esa incomodidad cuando alguien logra lo que tú también querías? En Eclesiastés 4:4, el sabio Salomón declara algo perturbador. Vi que todo el trabajo y toda la destreza en obras provienen de la envidia del hombre contra su prójimo. Un versículo que desvela una verdad incómoda, que buena parte de nuestras conquistas puede estar envenenada por la comparación. Trabajamos no por vocación, sino por rivalidad. Corremos no para llegar más lejos, sino para superar al otro. En vez de ser movidos por un propósito, somos impulsados por la envidia,
disfrazada de ambición. Y así, la vida se convierte en una competición sin sentido. No basta convencer, es necesario que el otro pierda. No basta contener, es necesario que el otro no tenga más. La envidia nos roba el descanso, destruye la paz y nos transforma en marionetas del éxito ajeno. ¿Alguna vez te has esforzado más por culpa de alguien? ¿Alguna vez deseaste demostrarle algo a alguien a quien ni siquiera le importas? ¿Alguna vez sonreíste por fuera, pero ardías por dentro al ver a alguien brillar? El peligro de la envidia es que no se limita al plano personal. Contamina familias, destruye ministerios, separa amigos e incluso corrompe comunidades enteras. En el Nuevo Testamento, los fariseos no soportaban a Jesús, no por sus palabras, sino por el impacto que él causaba en las multitudes. En Marcos 15:10, leemos que Pilato percibió que los líderes religiosos habían entregado a Jesús por envidia. Sí, la envidia crucificó al Salvador. Cuando el brillo de alguien opaca la vanidad del otro, nace el deseo de apagar esa luz. Y a veces esa voluntad viene vestida de religiosidad, de celo, de justicia. Pero en el fondo es solo el viejo veneno disfrazado. ¿Cuántas veces decimos es orgullo, es exageración, es incorrecto, cuando en realidad es solo envidia del don, de la unción o de la influencia que el otro posee? El corazón del envidioso vive en juicio, porque no soporta ver gracia donde él solo ve fallas. ¿Y tú ya identificaste esto a tu alrededor? David era un joven pastor, casi invisible a los ojos del mundo, hasta el día en que enfrentó al gigante. La victoria sobre Goliat lo cambió todo, pero también despertó lo peor en quien debería protegerlo. Saúl era el rey, el ungido, el elegido, hasta que escuchó a las mujeres cantar: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. Y allí, en ese instante, la envidia se instaló como una semilla venenosa en el corazón del rey. A partir de ese día, Saúl ya no veía a David como un aliado, sino como una amenaza, e hizo todo lo posible para destruirlo. Así es como actúa la envidia. Distorsiona la percepción, te hace odiar a quien deberías admirar, te hace temer a quien vino a sumar, y cuando no se combate, la envidia paraliza. Saúl tenía un ejército, un trono, un reino, pero pasó sus días persiguiendo a David en lugar de reinar con sabiduría. ¿Qué tronos has abandonado por envidiar el trono de otro? La envidia tiene una característica sutil, pero mortal. Se alimenta de lo que el otro es, no solo de lo que el otro tiene. El envidioso no desea tu coche, tu casa o tu ministerio. Desea ser tú. Es un dolor silencioso ante el brillo natural del otro. Y por eso, no importa cuánto se conquiste, cuánto se alcance, cuánto se luche, si alguien a tu alrededor brilla más, la envidia empieza a gritar. Santiago 3:16 declara: porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay confusión y toda clase de males. No es de extrañar, la envidia contamina el ambiente, lo vuelve todo competitivo, pesado, cargado. Y lo más trágico, a menudo nace entre los más cercanos, entre hermanos, amigos, colegas de fe, porque es allí donde la comparación es más constante. Quien está cerca es un espejo, y si el corazón está enfermo, el reflejo del otro se convierte en una amenaza. ¿Alguna vez notaste cómo la envidia se esconde en los elogios forzados o en los silencios extraños? ¿Alguna vez sentiste esa tensión disfrazada en algún ambiente? La envidia es el único pecado que no ofrece placer alguno a quien lo comete. Solo hay dolor, un dolor constante por ver al otro feliz, por verlo avanzar, por presenciar el éxito que uno no posee. Es un sufrimiento estéril. El envidioso no quiere conquistar algo nuevo, quiere que el otro pierda lo que tiene. Esto revela su raíz más sombría, el deseo de destrucción. Por eso Proverbios 27:4 dice: cruel es el furor e impetuosa la ira, pero ¿quién podrá resistir a la envidia? Es insaciable y lo peor, destruye en silencio. No grita, pero contamina. No ataca de frente, sino que corroe por detrás. Destruye amistades con murmullos, deshace alianzas con miradas, rompe familias con silencios. ¿Alguna vez notaste cómo la envidia rara vez se nombra, pero casi siempre está presente en las crisis? ¿Alguna vez percibiste cómo algo parece estar mal, pero nadie puede explicar qué es? Quizás sea ella la envidia.
tranquila, pero letal. En el corazón de la envidia reside una mentira, la de que Dios fue injusto contigo, de que Él bendijo al otro más de lo que debería o antes de tiempo. La envidia no es solo contra el prójimo, es, en el fondo, una acusación contra el propio Creador. Es como si dijera, yo merecía más. Yo debería estar allí, esto era para mí. Transforma el cielo en tribunal y el éxito del otro en evidencia de un error divino. Pero Romanos 9:20 nos recuerda, ¿quién eres tú, oh hombre, para cuestionar a Dios? Cada historia es única, cada proceso es distinto, pero el envidioso vive comparando escenas sin entender el trasfondo. Quiere los frutos del otro sin cargar sus raíces, quiere la cosecha pero no sembró. Y entonces murmura, acusa, se queja. La ingratitud abre espacio a la envidia y juntas destruyen la comunión con Dios. ¿Alguna vez tuviste este pensamiento? ¿Alguna vez sentiste que Dios pareció favorecer demasiado a alguien? ¿Alguna vez miraste al cielo con preguntas envenenadas? La envidia también se manifiesta en las redes sociales, donde todo es escaparate, pero casi nada es verdad. Allí, el césped del vecino siempre parece más verde, porque solo ves el césped, nunca el suelo. No ves las lágrimas detrás de la sonrisa, el cansancio detrás del viaje, la soledad detrás de la foto perfecta, pero aún así el alma se inquieta. Deslizas el dedo y el corazón se queja. ¿Por qué ellos y no yo? Y así, la comparación silenciosa alimenta un ciclo destructivo. Dejas de vivir tu historia intentando seguir la narrativa de los demás. Y la envidia va tomando forma de frustración, crítica, burla. Es ahí donde surgen los comentarios ácidos, las bromas maliciosas, el silencio fingido ante la victoria ajena. En Gálatas 5:26, Pablo advierte, no seamos vanidosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. La envidia convierte a hermanos en rivales, amigos en jueces y transforma bendiciones en motivos de guerra. ¿Ya sentiste esto? ¿Ya viviste esto? La envidia es un espejo roto. Te miras a través del otro, pero nunca te ves a ti mismo con claridad. Todo se distorsiona. Tus dones parecen pequeños, tus conquistas insuficientes, tu identidad olvidada. Y cuanto más crece el otro, más te sientes disminuido. Pero el problema no está en su crecimiento, sino en tu raíz enferma. El salmista Asaf expresa este conflicto en Salmo 73:3. Porque envidiaba a los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Casi tropezó. Sintió que su obediencia era en vano, pero después en el santuario sus ojos fueron abiertos. Entendió que la envidia lo cegaba para la eternidad. Porque eso es lo que hace, se enfoca en el ahora, en el coche, en el aplauso, en el escenario, pero ignora el precio, el propósito y el fin. La envidia te impide agradecer por lo que tienes, reconocer lo que eres y caminar a tu propio tiempo. ¿Cuántas veces te sentiste menor porque mediste tu historia con la regla de alguien? Lo curioso es que la envidia no siempre viene de los que están por debajo de ti. A veces surge exactamente de aquellos que caminan a tu lado, que crecieron contigo, que conocen tu trayectoria. Personas que te apoyaban hasta que lo lograste. Gente que aplaudía tus luchas, pero no supo lidiar con tus victorias. Y eso duele, porque viene de quien no esperabas. José, hijo de Jacob, soñó, y eso bastó para despertar la envidia de sus propios hermanos. Lo odiaron. No porque fuera malo, sino porque soñaba en grande. En Génesis 37:11 dice, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre guardaba el asunto en su corazón. La envidia de sus hermanos lo arrojó a un pozo y quizás la tuya también haya venido así, por alguien que debería protegerte, pero te hundió. Personas que prefirieron verte lejos que verte crecer. ¿Ya viviste esto? ¿Ya notaste cómo a veces tu éxito silencia a quien más decía estar a tu lado? La envidia es hija de la comparación y madre del resentimiento. Se instala cuando, en lugar de celebrar, el corazón calcula. Cada victoria ajena se convierte en una derrota personal. Cada elogio al otro, una afrenta. Y lo que antes era admiración se convierte en incomodidad. El problema es que el envidioso rara vez se da cuenta de que está enfermo. Porque la envidia se disfraza de crítica constructiva, de sentido de justicia,
de opinión sincera, pero en el fondo el deseo es el mismo, que el otro disminuya, que la luz se apague, que el reconocimiento termine. En Tito 3:3, Pablo describe bien este estado. Éramos envidiosos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sí, la envidia enferma no solo a quien la siente, sino también a quien la rodea. Transforma relaciones saludables en campos de competición. Crea lazos frágiles y alianzas por interés. ¿Alguna vez notaste cuántas amistades terminaron sin explicación? ¿Cuántos distanciamientos sutiles? Quizás la envidia fue el virus invisible que lo contaminó todo. ¿Ya fuiste víctima de ella? ¿O acaso, sin darte cuenta, ya la practicaste? Lo más trágico de la envidia es que siempre deja un rastro, no en el otro, sino en quien la siente, porque nunca realiza, nunca satisface, nunca construye, solo desgasta, agota y frustra. El alma envidiosa está en guerra constante contra los demás, contra sí misma y a veces contra Dios. La paz se vuelve imposible porque todo se convierte en competición. Hasta la bendición se vuelve una carga. Y por eso el envidioso vive cansado. No descansa porque siempre está comparando. Ya no ve lo que tiene, pues está obsesionado con lo que le falta. El apóstol Pedro orienta en 1 Pedro 2:1. Despojándoos pues de toda malicia, de todo engaño, hipocresía, envidia y toda suerte de maledicencia. Como quien dice, no sirve de nada buscar crecimiento cargando peso muerto. No hay forma de avanzar con el alma atada al éxito ajeno. Es necesario limpiar el corazón. Es necesario mirar al cielo y volver a confiar en que la porción que Dios tiene para ti es única. ¿Crees en esto? ¿O aún dudas de aquello que solo el cielo ve? La cura de la envidia comienza con un paso simple, pero poderoso. La gratitud. Sí, gratitud sincera. Cuando aprendes a agradecer por lo que tienes, lo que el otro tiene deja de herirte. El alma agradecida no compite, reconoce, celebra, entiende que la luz del otro no apaga la tuya. Al contrario, cuantas más luces encendidas, más iluminado el camino. Filipenses 4:11-12 muestra el secreto de Pablo. Aprendí a estar contento con lo que tengo. Contentamiento, no conformismo, sino paz. Cuando entiendes que tu historia es única, dejas de vivir con la mirada en el escenario del otro y vuelves a enfocarte en el trasfondo de tu jornada. Esto lo cambia todo. Lo que antes te heriría, ahora te inspira. Lo que antes generaba ira, ahora genera esperanza. Lo que antes era peso, se convierte en impulso. La envidia sale por la puerta que la gratitud abre. ¿Y tú? ¿Ya intentaste agradecer más de lo quejarse? ¿Ya experimentaste alegrarte con la victoria del otro como si fuera tuya? Se necesita coraje para mirar hacia adentro y reconocer que hay envidia escondida entre los pliegues del corazón. Coraje para admitir que sí, ya dolió ver a alguien vencer, que sí, ya hubo sonrisas fingidas y palabras cruzadas, pero no hay curación sin confesión y no hay liberación sin confrontación. En Santiago 3:14-15 está escrito: pero si tenéis envidia amarga y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis de ello. Esta sabiduría no es de lo alto, sino terrenal, animal y demoníaca. Fuerte, ¿verdad? La envidia es como un altar oscuro donde se adora el ego herido, y allí, lejos de la luz, cualquier cosa se convierte en motivo de amargura. Por eso Dios nos llama a la exposición, no para avergonzarnos, sino para curarnos. El Espíritu Santo no señala el error para condenar, sino para limpiar. Y quizás este video, esta serie, esta palabra esté siendo usada ahora para eso, para que reconozcas, entregues y finalmente seas libre. ¿Estás dispuesto? Jesús conocía los corazones como nadie, e incluso entre los 12 discípulos la envidia se manifestó. Santiago y Juan pidieron sentarse a su derecha y izquierda en el cinto reino, Marcos 10:37, y los otros discípulos se indignaron. ¿Por qué? Porque todos, en algún nivel, querían un lugar destacado, querían ser vistos, reconocidos, preferidos. La envidia también nace de la inseguridad, del miedo a ser olvidado, ignorado, dejado de lado. Pero Jesús, con sabiduría y amor, enseñó que el mayor en el reino no es quien está en lo alto, sino quien sirve. Él cambió el juego. El trono fue cambiado por la toalla, el prestigio por el sacrificio. La verdadera grandeza no
despierta envidia, despierta transformación, porque el brillo que viene de Dios no opaca, ilumina, y solo es envidiado por quien aún no entendió que hay espacio para todos en el propósito divino. ¿Has buscado ser el más grande o el más útil? ¿Brillas para ti mismo o para que otros vean el camino? La envidia nos impide amar, bloquea la empatía, sofoca la compasión y transforma relaciones en rivalidades disfrazadas. El apóstol Pablo, al describir el amor verdadero en 1 Corintios 13:4, afirma: el amor no tiene envidia. Amor y envidia son opuestos. Quien ama desea el bien del otro. Quien envidia desea la pérdida. Por eso es imposible amar de verdad mientras el corazón está contaminado por la comparación. La envidia también nos impide reconocer la belleza de las diferencias, porque cada persona lleva una gracia única, una unción específica, un camino exclusivo, pero el envidioso quiere copiar, quiere competir, quiere dominar, no soporta lo que es diferente, quiere que todos encajen en el molde de su frustración. Y así, la envidia crea un mundo gris donde nadie brilla, un mundo triste, solitario, silencioso. Pero el amor libera, el amor reconoce, el amor aplaude, y solo quien ama de verdad es capaz de decir: me alegro con tu victoria. ¿Ya le dijiste esto a alguien? Superar la envidia es un proceso. No sucede por arte de magia, pero comienza con el primer paso: mirar con sinceridad hacia adentro. El pecado de la envidia es sigiloso, pero puede ser deshecho con luz. Cuando el alma es expuesta a la verdad, comienza a ser transformada. Reconocer que se siente envidia no es debilidad, es madurez, es admitir que hay algo que debe ser curado, y más que eso, es confiar en que Dios tiene un propósito único para ti, que nadie más puede vivir. El envidioso olvida esto, piensa que el plan de Dios es limitado, como si solo hubiera un lugar, una bendición, una oportunidad. Pero en el reino hay mesas largas, tronos múltiples y coronas para todos los que permanecen fieles. Entonces, ¿por qué compararse? ¿Por qué disputar? El cielo no es un campo de batalla entre hermanos, sino una celebración de hijos. Y quizás tú hayas sido herido por la envidia ajena, o quizás hayas herido sin darte cuenta. En ambos casos, hay curación, hay gracia y hay un nuevo comienzo. Llegamos al final de un viaje más, pero ¿termina aquí dentro de ti? La envidia es un pecado silencioso, pero la conciencia que despierta es ruidosa. Y ahora que has visto sus raíces, sus frutos y sus heridas, solo hay un camino posible: confrontarlo o alimentarlo. La decisión es tuya. Jesús nos llama a la luz para vivir fuera de la sombra de la comparación, fuera del ciclo de competición, fuera de la prisión de querer ser lo que el otro es. Porque hay un llamado único sobre ti, una identidad que nadie más posee, una porción hecha a medida en el reino de los cielos. Que la envidia no te robe más la paz, que el amor sea mayor, y que tu viaje no sea guiado por lo que falta, sino por lo que Dios ya te entregó. Y ahora que entendemos el peso de este pecado, nos encontraremos la próxima semana para sumergirnos en otro: la avaricia. Porque quien vive mirando lo que es de los demás, corre el riesgo de volverse esclavo de lo que posee. Si te gustó el contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte ningún video nuevo. Tenemos videos nuevos todos los días aquí en el canal Virtud en Verso. Ahora te dejaré dos opciones. A la izquierda, nuestro video más reciente del Sintus Inven canal, y a la derecha el último episodio de esta serie sobre los 7 pecados. Quédense con Dios y hasta el próximo video.